Dios le bendiga en este precioso día. Hoy 30 de agosto del año 2020, ya culminando ya este mes, pero gracias a Dios en victoria. Dios en su bondad y en su misericordia hasta aquí nos ha ayudado, nos ha bendecido de una manera muy especial. En esta mañana damos nuestro cordial saludo a nuestro hermano Esdras Barranco, miembro del Honorable Consistorio de Ancianos, quien nos va a exponer dentro de contados minutos la poderosa palabra del Señor en esta escuela dominical. Y a él pues le damos las gracias por estar con nosotros en esta mesa de trabajo para presentar este maravilloso mensaje de la palabra del Señor, y a los compañeros del Decon Nacional en cabeza de nuestro líder, hermano Julián Vera Planía. Cordial saludo para él, nuestro hermano David Sánchez, nuestro hermano Alexander Rosales, nuestro hermano Yair. Bienvenidos a escuchar la palabra del Señor Jesús, y a toda la amable audiencia que siempre está conectadita allí en los canales oficiales de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Hermano Julián Vera, bienvenido. Muchas gracias, hermano Caled. Una bendición muy grande, verdaderamente, este nuevo día de misericordia que el Señor nos da para, en este día, la predicación de la palabra del Señor. Agradecemos a nuestro hermano Esdras, que está en esta mañana de este domingo, acompañándonos de una manera muy especial para predicar la palabra del Señor, un servicio de parte del consistorio para toda la iglesia, en donde se predica la palabra del Señor, se alimenta esta bendición tan grande que se tiene. Así que vamos a continuar, vamos a darle paso a este servicio de culto. Ya en contados segundos estará nuestro hermano Esdras predicando la palabra del Señor, y nuestro hermano David nos va a leer la palabra del Señor, y luego seguiremos con este servicio. La paz de Cristo para todos y cada uno. Un abrazo en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué bueno poder llegar hasta sus casas a través de estos medios para predicar la bendita y santa palabra de Dios, la palabra que transforma el alma, la palabra que transforma nuestro corazón. Vamos a leer su palabra bendita en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, el verso número 9. Carta inspirada por el Espíritu Santo en la pluma del apóstol Pedro, ya adulto, el capítulo 3, el verso 9. Segunda de Pedro 3, vamos a leer la palabra del Señor. Por favor, participe del culto. Tome la Biblia en su mano, léala con nosotros, participe de esta escuela dominical mientras que usted encuentra en segunda de Pedro 3, 9. Por favor, también vamos a compartir este link para que muchas más personas lleguen y escuchen la palabra de Dios. Estamos en vivo en los 35 distritos por Radio IPUC, por YouTube, por Facebook, y estamos también en los 5 continentes, siendo retransmitidos por todos los diferentes sitios locales y distritales. Vamos a leer su palabra bendita, el verso número 9. Leemos la palabra con todo acato, con toda sujeción y con toda humildad. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, vamos a permitirle a nuestro hermano Alexander Lozada, él nos está acompañando para que él nos haga una oración en favor del predicador, en favor de nuestro hermano Esdras, y inmediatamente entonces continuamos con la predicación. Bien pueda, hermano Alexander. Amén, hermano Julián, Dios le bendiga. Un abrazo especial en el nombre del Señor Jesús. Bueno, un saludo a toda la mesa, nuestro hermano Caled, hermano David, hermano Yair, un abrazo especial, pero también a nuestro hermano Esdras, saludo especial en el nombre del Señor. Vamos a orar. Necesitamos oír palabra del Señor, la palabra que vivifica, la palabra que limpia, la palabra que nos alumbra por donde debemos caminar. Así que en esta mañana vamos a orarle y pedirle al Señor que use de una manera especial, como sabe usar a nuestro hermano Esdras, en el nombre del Señor. Eterno y soberano Dios, en tu nombre santo, Dios, nos presentamos delante de ti, pidiéndote, Señor, que nos hables de una manera especial al corazón.
Hoy necesitamos más que nunca de ti, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra, Señor, es la que nos da, Señor, esa vida, Señor. Tu palabra, Señor, es la que necesitamos y el mundo necesita, Señor. Te pido de una manera especial en esta hora, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Dios le bendiga. Hermano Esdras, en el nombre del Señor nos predica la palabra. Amén, gloria a Dios. Entonces, nuestro hermano Esdras, bienvenido y bien pueda predíquenos la palabra del Señor. Bueno, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo muy especial en el nombre de Jesús a todo el pueblo del Señor, a la iglesia del Señor Jesucristo, a todos aquellos sobre los cuales ha sido invocado el glorioso nombre del Señor Jesús y que formamos parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Saludo a los hermanos del equipo de EDECOM, encabezados por el hermano Julián Vera. Un gusto, hermanos, saludarles. Gracias a Dios por esta hermosa mañana que el Señor nos permite estar en su presencia. Meditemos en la palabra de Dios. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 20. Voy a leer los primeros 6 versículos. Dice la palabra de Dios así: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Bueno, gracias a Dios por su palabra. Yo he titulado el tema en esta mañana: impedimentos para entrar al cielo. Y esperamos, bajo la dirección del Señor, ser de bendición y edificación para la vida de cada uno. Casi que todos tenemos ese anhelo, tenemos ese sueño, tenemos ese deseo, tenemos esa aspiración. Es popular encontrar en los carteles, cuando una persona fallece, es popular encontrar esa expresión: descansó en la paz del Señor. En algunos les dicen que no, que está en el reino de los cielos. Hay palabras de consuelo y de fortaleza cuando una persona muere y dice: no, allá está, desde el cielo te ve, desde el cielo te ayuda, desde el cielo intercede. Porque todos tenemos ese deseo, tenemos esa aspiración. A nadie se le dice que fue al infierno. Por eso hasta el más malo, en la religión tradicional y popular, no le dicen que se fue para el infierno, ¿no? Fue al purgatorio, como ir a una cárcel a purgar unas penas por un periodo de tiempo, y entonces le van a decir que después ya tienen herencia en el cielo. Según esa doctrina, nadie se pierde. En alguna época, yo recuerdo hace unos años, estábamos por la ciudad de Santa Marta con un compañero ministro un 17 de diciembre. Íbamos caminando por ahí haciendo unas diligencias y de pronto escuchamos unas dianas, sonaban unas trompetas. Las dianas son el sonido de una trompeta y es un sonido militar. Y vimos después que cantaron el himno de Colombia, lo tocaron, que había mucha gente, que había un desfile militar y estaban ahí en una plaza, frente a una capilla tradicional. Entonces nos preguntamos qué pasó. Y nos dijeron: no, es que estamos conmemorando los 100 no sé cuántos años del fallecimiento del libertador Simón Bolívar. Y uno escuchaba, con todo respeto le digo esto, decían en altavoz: Señor, llévalo a tu gloria. Señor, que descanse de sus penas y llévalo a tu gloria. Entonces
Nos miramos así los hermanos que estábamos y dijimos, pero lleva más de 150 años y todavía pidiendo que descanse de sus penas y lo lleve a la gloria. ¿Cuándo va a salir? Pues esa es una realidad. Todos tenemos el deseo, tenemos el propósito, pero para allá hay unas condiciones que el Señor ha determinado. Y esas condiciones nos las muestra a nosotros la palabra del Señor. El texto que hemos leído es una noticia que le llega al rey Ezequías. Ezequías fue un rey bueno. La Biblia dice que Ezequías anduvo rectamente delante del Señor en los caminos de David su padre. Dice también la Escritura que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, que era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre, como digamos, un hombre que no tenía nada de que acusársele de pronto, pero llegó un momento en que el Señor le dice, le manda a través del profeta este mensaje. Y él tuvo el privilegio de escucharlo, porque muchos no tienen ese privilegio. Que se le dice, le llega el profeta Isaías estando enfermo y le dice, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Oiga, hermano, qué mensaje, qué sentencia. Ordena tu casa. Si eso no lo dijeran a uno de nosotros, porque no a todo el mundo se le dice eso, a este hombre por hacer lo recto Dios se lo dijo. Al único que la Biblia le dice eso, ordena tu casa porque morirás. Y entonces surge la pregunta, si a nosotros nos dijéramos eso, ¿tenemos nuestra casa ordenada? Y no me refiero a los muebles, a la hipoteca, o me refiero a los enseres. Nos estamos refiriendo a la vida de cada uno, a nuestro ser, a cada uno en individual. Tenemos nuestra relación con Dios en orden, porque está establecido que todos nosotros un día vamos a morir. Tarde o temprano, nosotros nos tocará pasar la eternidad. Y al pasar a la eternidad, según la palabra de Dios, solo hay uno de estos dos destinos. Para el pecador, el hombre que no ha creído en Dios ni ha aceptado a Jesucristo, la única esperanza que tiene es el infierno de condenación. Pero para los salvos, la esperanza que tenemos es vida eterna en Cristo Jesús, estar con el Señor en la gloria, en el reino de los cielos. Y leíamos al iniciar este culto, el hermano David estaba leyendo un texto que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y nos dice que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que nuestro Dios es paciente para con nosotros. Y mire lo que Dios quiere, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces aquí hay algo importante en que nosotros debemos de pensar, y creo que el mensaje no era solo para Ezequías, sino que era para cada uno de nosotros. La experiencia que vivió Ezequías, la Biblia no narra que la vivió otro, porque Ezequías, lo que hace Ezequías es que se quebrantó, se entregó al Señor, empezó a buscar el rostro de Dios en ese mismo momento y empezó a decirle al Señor algunos argumentos. Yo he andado rectamente delante de ti. Yo he sido íntegro delante de ti, en verdad. He andado con íntegro corazón. He hecho las cosas que te agradan. Y cuando él dice esto, porque tiene una vida de un testimonio excelente, es un rey que ya había visto la mano del Señor. Cuando Senaquerib y cuando los reyes de Asiria ya habían invadido a todos los pueblos vecinos y habían extendido a Siria su dominio, e inclusive hasta los mismos israelitas, porque la nación estaba dividida en Israel y Judá, habían ya derrotado a los israelitas. Entonces habían retado a Ezequías. Primero él estuvo pagando tributo a los asirios, pero después le dijeron, no, ¿cuál tributo? Te vamos a acabar del todo, y no hay Dios que ha salvado ni a los egipcios ni a ninguno de las naciones que han invocado a sus dioses. ¿Acaso el Dios tuyo podrá contra nosotros? Pues el Dios omnipotente había respaldado a Ezequías y le había dado victoria. Dios peleó por Judá y vieron la gloria de Dios cuando el Señor derrotó al ejército de los asirios que venía contra ellos. Así que era un hombre que tenía comunión con Dios, pero es que él tiene comunión con Dios también. Está establecido que un día se va a morir. Pero él saca unas razones que convencen a Dios y el Señor le añade 15 años y le dice la medicina que debe aplicar para sanar de su herida. Y tuvo 15 años más.
Pero no es, eso no se ve más en la Escritura, eso no es para todos. Entonces el Señor nos dice a nosotros, como le dijo a Ezequías, y no nos lo está diciendo, si nos dijera, no sabemos si vamos a morir ahorita, pero que nos diga, arregla tu casa, arregla tu vida, observa cómo estás, en qué condiciones estás. Y es bueno que nosotros, porque planeamos, proyectamos, nosotros nos hacemos propósitos, pero no sabemos cuándo. El mundo y la historia de la humanidad están llenos de obras inconclusas, de planes inconclusos, de planes que no se desarrollaron porque los hombres murieron. Pero ahora el Señor dice, ordena tu casa, y al respecto quiero que meditemos en esta recomendación. Porque hay unos requisitos que el Señor exige para que nosotros tengamos derecho o herencia en el reino de Dios o el reino de los cielos. El Señor Jesús en los días de su carne hizo una pregunta, y esa pregunta la respondió el apóstol Pedro. ¿Quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y es que el saber quién es Jesús, el tener claro el saber quién es Jesús, nos da a nosotros un privilegio, porque la salvación está directamente relacionada al conocimiento de quién es Jesús. La vida eterna implica saber quién es Jesús. Si usted no sabe quién es el Señor Jesucristo, entonces no va a tener la vida eterna. Le hicieron esa pregunta. Y aquellos hombres, aunque conocían a Jesús, ¿y qué dice la gente que soy yo? Ellos conocían a Jesús físicamente, sabían si Jesús era moreno, alto, flaco, gordo, sabían si Jesús era blanco, sabían si sus ojos eran de un color o de otro, porque le conocían donde era, ese es. Pero no es solamente el conocimiento físico, es el saber quién es Él, quién es su ser, quién encierra a Él. Unos tenían conceptos errados respecto a Jesús. Pensaban que era un profeta de la antigüedad que había resucitado, que Elías, que Jeremías, que algún grande, alguno hasta Juan el Bautista. ¿Quién será? Pero Jesús le dijo, y ustedes que andan conmigo, que duermen conmigo, que viven conmigo, que caminan conmigo, ustedes que me escuchan todos los días, ¿quién decís vosotros que soy yo? Pedro, inspirado, iluminado por el Espíritu del Dios Todopoderoso, digo, tú eres el Cristo, el Mesías, el esperado, tú eres el enviado, tú eres Dios manifestado en carne, tú eres Dios con nosotros. Cuando Jesús escuchó eso, digo, bienaventurado eres Pedro. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el Señor le dijo, a ti, Pedro, a ti, Pedro, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que tú atares aquí en la tierra será atado en los cielos, y lo que tú desatares aquí en la tierra será desatado en los cielos. Ese es un privilegio que el Señor le dio a Pedro. El ministerio del Señor Jesucristo se desarrolló en forma tal que el Señor cumplió su propósito a lo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dio su vida por nosotros, murió por nuestros pecados, fue crucificado. El Señor Jesucristo fue crucificado, fue sepultado, y conforme Él lo había dicho, cuando el Señor dijo, destruyan este templo, hablando de su cuerpo, de su carne, y en 3 días lo restauro. Y los que no entienden el mensaje de Dios creían que era el templo de Salomón en la ciudad de Jerusalén, pensando que era ese, no captaron el mensaje, pero los que conocen a Dios sabían. Y el Señor al 3er día resucita, y cuando se le aparece a sus discípulos por más de 40 días, en esos 40 días, en el momento antes de ascender, le dijo a los discípulos y a los que estaban ahí, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aunque les había encomendado a predicar en todas las naciones, le digo, estad quietos hasta cuando seáis investidos de poder desde lo alto. Y los discípulos se quedaron orando durante 10 días. Y en el día de Pentecostés recibieron el poder del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. Y se acercó una multitud de personas que estaban allí. Bastante se acercaron. Todos los que habitaban en Jerusalén y los que visitaban la ciudad en las fiestas religiosas, se acercaron. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Y entonces, mientras unos criticaban, se burlaban y decían,
separó el que tiene las llaves del reino de los cielos. Ese a quien se le había dicho, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ese que le digo, te doy las llaves, separaron los 11. Los 11 apóstoles separaron. Pero mire, si nosotros vamos en un grupo a un lugar y la puerta está cerrada, aunque vayamos en grupo, la puerta solo la puede abrir el que tiene la llave. Así que el que tiene la llave asume el liderazgo y separa. Cuando la gente preguntó, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que nos corresponde hacer para nosotros ser salvos? Pedro se paró y sacó la llave y dijo, aquí tienen, y al que quiere le doy copia para que tenga su propia llave. La llave del reino de los cielos, lo digo, arrepentíos, bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes, para vuestros hijos, los hijos de vuestros hijos, para todas las generaciones que sigan, para todos los que están lejos. Oiga, ese día se arrepintieron y se bautizaron en el nombre del Señor Jesús como 3,000 personas. Obtuvieron la llave del reino de los cielos. Ese día obtuvieron la salvación. Se hicieron herederos y con llave para entrar al cielo. Se hicieron partícipes de la salvación eterna. Esto es un paso fundamental, ineludible, un paso necesario para entrar al cielo, tan necesario que Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no cree será condenado. El apóstol Pablo, enseñando a la iglesia, es mucho más claro y bien específico, y en la Biblia hay varias listas, porque aunque el pecado es pecado, sin embargo hay unas listas en que el Señor lo hace como más claro, lo hace como lo explica como más detalladamente, lo explica como para que uno lo entienda más y nos los deja aquí escrito para que nosotros entendamos si cuando nosotros nos toque partir de aquí estamos preparados, nuestra casa está lista, si es que tenemos la llave para entrar al reino de los cielos, si tenemos el derecho a esa herencia. Pablo le escribe a los hermanos de la ciudad de Corinto. Había en Corinto una iglesia que era un poco difícil, bastante difícil. En esa iglesia, que era la iglesia del Señor, la iglesia, en la congregación, uno llega con muchas imperfecciones, pero la palabra de Dios empieza uno a pulirle, a quitarle las imperfecciones. El Señor perdona nuestros pecados, pero todavía empieza a hacer una obra de formación. Y en la obra de formación, Él les dice esto, capítulo 6, versos 9 al 12. Por favor, anótelo. Y además de eso, léalo en la Escritura. Porque si uno no lo lee, le pueden torcer la palabra de Dios y le dicen, ahí dice otra cosa. No, léalo, anótelo. La palabra de Dios el Señor la dejó aquí para que nosotros nos sirva de lumbrera, nos sirva de lámpara, nos sirva de faro que ilumina nuestro camino, que nos indique por dónde es que debemos de andar. Y entonces le dice en el verso 9 del capítulo 6 de Primera de Corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ya en esa palabra injusto, el que practica o hace injusticias, queda un marco muy amplio. Pero el Señor todavía lo sintetiza más y de ese marco amplio les dice unos cuantos que están ahí. No erréis, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, al que está en esta lista, el Señor le dice, como le dijo a Ezequías, ordena tu casa. Ordena tu casa. No es el simple hecho de decir yo creo en Dios. La Escritura es más específica y más clara cuando dice, no, hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Y tú crees que Dios es uno? Pues también el diablo lo sabe y lo cree y tiembla.
Entonces el Señor nos dice a nosotros aquí, no erréis. Nosotros los hombres siempre trataremos de buscar justificaciones a nuestros actos. Siempre trataremos de buscar una explicación a nuestros actos. El fornicario dice, y es bueno que nosotros sepamos algunas definiciones, discúlpenme, porque es bueno saber que es un fornicario. Un fornicario es una persona que realiza actos sexuales fuera del matrimonio. Todo tipo de intimidad o de relación sexual fuera del matrimonio es fornicación. Y en eso incluye el homosexualismo, el lesbianismo, la zoofilia, la necrofilia, la pedofilia y todas las filias que haya. ¿Qué es el adulterio? El adulterio, como su palabra lo dice, viene de adulterar. De adulterar un pacto que se hizo, porque para Dios el matrimonio es una relación sagrada que tiene una implicación espiritual muy alta. Es tan sagrada que es la única relación con la que Dios compara la relación entre Cristo y la iglesia. Y es tan sagrada que es una relación que exige fidelidad, exige lealtad. Entonces, ¿qué es el adulterio? Una relación sexual de una persona casada mantiene con otra persona que no es su cónyuge, que no es su esposo o esposa, porque adulterar es falsificar, es un fraude, es una mentira. Hay otra expresión aquí que vamos a definir desde ya, que la vamos a ver más adelante, que es las orgías, que son las fiestas desenfrenadas en las cuales los que allí asisten se entrega de manera desinhibida a todo tipo de placer, especialmente a los placeres bacanales, placeres sexuales, a lo saturnal, a lo mundanal, a lo pecaminoso. Que en estos momentos en nuestra sociedad se ve mucho, pero que el Señor condena. La lujuria es el deseo, el apetito sexual desenfrenado o inmoderado. Los habitantes de Sodoma y de la ciudad de Gomorra fueron castigados a causa de la lujuria. Y la lascivia es la inclinación exagerada o el fuerte deseo hacia el placer lujurioso, voluptuoso o sensual o sexual. Teniendo en cuenta estas definiciones, entonces mire lo que dice aquí el Señor. No erréis, y empieza entonces por los pecados del sexo. De eso en que de pronto el hombre los comete y no deja ningún testigo. En que nadie puede decir, no, yo no fui, yo no estuve ahí, no hubo acusación, nadie sabe, solamente entre dos personas, pero que hay un testigo invisible de nuestras acciones que se llama Dios, el Señor Jesucristo, nuestro Dios. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En el capítulo 5 del libro de Gálatas, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de la ciudad de Galacia, y le dice entonces a los Gálatas, les escribe en el verso 19 al verso 21, escríbalo por ahí y estúdielo, donde dice, y manifiestas son las obras de la carne. Está hablando de esa lucha espiritual que hay en toda persona entre las cosas que quiere hacer para agradar a Dios y los apetitos que hay en su carne que lo llevan que esa lucha entre lo que la carne le gusta, porque le gusta el placer, el desorden, la mentira, las cosas fáciles, y lo espiritual, yo debo agradar a Dios, esa sensación pecaminosa en esa lucha que hay. Le dice, ojo, manifiestas son las obras de la carne que son, y entonces también saca otra lista ahí, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, que son falsas doctrinas, envidias,
homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Y mire lo que dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes. ¿Cuándo lo dijo? Cuando le escribió a los romanos en el capítulo 1 a partir del verso 20, que es bueno tenerlo en cuenta. Y dice, las cuales os amonesto, como las he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren, hay gente que es buena porque es bondadosa, porque se ve que son buenos hijos, son buenos ciudadanos en apariencia, pero es que eso no es lo que nos salva. Usted no puede decir, mire, vaya ya a las autoridades, investigue mi hoja de vida, investigue mi récord policivo, y cuando van al récord policivo dice, nunca ha sido detenido, nunca ha sido demandado, nunca ha sido... Eso no es lo que nos salva. Porque fíjese, nada más con esto, mire aquí entre las cosas que se citan, la envidia. ¿Y quién no siente envidia? ¿Y por qué le dieron al hermano eso y siente envidia? No, Dios nos guarde de eso. Hay quienes matan con la boca, cometen homicidios y quisiera matarte. ¿Ah? Las borracheras, las iras, quienes no son controladas, los celos, los que andan peleando, los que tienen enemigos, las enemistades, las idolatrías fuera de los pecados sexuales como el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la lujuria, las orgías. Y dice aquí, no heredarán el reino de Dios. No heredarán. Y yo le cuento, si aquí vivimos 80, cuando uno sabe que alguien cumple 90, cumple 100 años, hasta lo sacan en televisión y en la prensa. 100 años. ¡Qué impresionante! 110 años. ¿Qué hizo usted? ¿Qué ha hecho para llegar a 110? Y eso es una noticia mundial, porque es que viva tantos años. 100, 120 o 130, lo que sea que vivamos aquí, comparado contra la eternidad, no es nada. La proporción eternidad 120, 130 o así sea lo que vivió Matusalén, 969 años, comparado con la eternidad es insignificante. Es mejor prepararnos para pasar la eternidad. Y la eternidad la vamos a pasar o en el infierno o en el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos herederos somos los hijos de Dios. El Señor escribe allá a los hermanos en Apocalipsis, en el capítulo 22. Estoy mostrándole apenas algunos de los textos que la Biblia nos muestra de quienes no pueden heredar el reino de Dios. Y en el capítulo 22 de Apocalipsis, en los versos 14 y 15, dice, bienaventurados, dichosos, afortunados, bendecidos, ¿quiénes? Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad celestial. Y dice, mas los perros estarán fuera. Y cuando la escritura aquí habla de perros, no se refiere al animalito que tenemos de mascota. No, se refiere a aquellos que llevan una vida sexual desordenada, que llevan una vida sexual lujuriosa, desordenada, de prácticas homosexuales y de todo tipo de aberraciones. Los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y subraya esto, y todo aquel que ama y hace mentira estarán fuera. Entonces hay una invitación en este mismo texto a que nosotros reconsideremos, porque en estas listas encontramos nosotros, y también podemos verla del capítulo 1 de Romanos. En el capítulo 1 de Romanos los hombres rechazaron a Dios. Los hombres conocieron a Dios y mire, los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación habla del Señor. Dios no es una utopía. Dios no es una filosofía aquí hueca. Dios es una realidad. Y el Señor no necesita a nosotros demostrarnos, sencillamente cuando abrimos nuestros ojos y de lo que nosotros participamos y lo que vemos, nos muestra que hay un Dios glorioso, poderoso, eterno, creador. ¿Quién creó el universo? ¿Quién lo creó?
sabe que el universo es dinámico. La Tierra gira sobre su propio eje, pero gira al mismo tiempo alrededor del Sol, y la Luna tiene otro movimiento alrededor de la Tierra, pero que hay otros planetas que giran alrededor del Sol y es nuestro sistema solar, pero que hay otras galaxias que también se mueven y hay infinidad de estrellas y cada día se descubre una nueva y ya son infinitas estrellas. Y el hombre aquí se alarma y pone una noticia que la estrella más lejana que hemos descubierto está a 10 millones de años luz, y los hombres dicen, hasta allá llega el telescopio. ¿Quién la puso ahí? Y todo está en movimiento, y entre todo lo que está en movimiento se mueven cometas y se mueven asteroides y nada se choca, y cuando se chocan no hace daño. ¿Qué es lo que sucede? Aquí hay un ser infinitamente maravilloso que tiene el universo en un equilibrio dinámico. Oigan, los ingenieros, cuando las cosas se mueven, hay una teoría en la ingeniería que dice que toda fuerza de acción que un cuerpo ejerce sobre otro producirá una reacción sobre el cuerpo. Pero imagínense, entonces la Tierra tiene una fuerza de acción y una fuerza de repulsión con respecto a los otros, y los otros con respecto a los otros, y los otros. Y aquí nada se choca, llevamos miles de años. Es que hay un ser infinitamente sabio, maravilloso, que creó el universo. Y dice entonces el apóstol, escribiéndole a los hermanos en Roma para que consideren esta situación, le dice a los romanos, pues, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Y quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? A un hombre se le ocurrió una teoría, que una nebulosa llena de gases estalló, la doctrina del Big Bang. ¿Y quién hizo esa nebulosa? Y si eso fuera cierto, estalló y ¡prum! Surgieron los planetas, surgió el universo. Y si eso fuera así, ¿cómo de esa nebulosa que iba de gases surgió todo esto? Entonces la materia es perfecta, dicen los materialistas. Y un profesor le dijo, si la materia fuera perfecta, permítame esto. Tomó una bolsa, o como se dice en el interior de Colombia, una chuspa. La llenó de letras, de todas las letras posibles, letras. Y dijo, vamos a revolver esto y lo voy a lanzar. Y cuando lo lanzó dijo, si esto al caer el suelo, la materia es perfecta porque estos son letras escritas en papel, en el suelo debe caer un libro organizado. Y cayeron unas letras boca abajo, otras cayeron de lado, unas letras que no se puede leer unas con otras, unas cayeron al revés, otras cayeron derecho, y salió, fue un desorden, un basurero, nada que se entienda. Es que aquí la materia no tiene la posibilidad de ella misma crearse. Aquí hay un Dios maravilloso que hizo la creación, de modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Y entonces no es nada eso, sino que en el verso siguiente le dice, pues habiendo conocido a Dios a través de la creación, oye, ¿esto quién lo hizo? ¿Quién hizo las estrellas? ¿Quién hizo el universo? ¿Quién hizo el aire que respiramos? ¿El agua que bebemos? ¿Quién hizo las plantas de las que nos alimentamos y los animales que están? ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo todo esto? Un ser glorioso. Entonces dice, habiendo conocido a Dios, porque no hay otra explicación, no le glorificaron como a Dios, sino que ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Yo soy científico, yo sí puedo explicar. Eso es vano, lo vano es algo hueco, sin peso. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios, ya que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles. Le hicieron figura. Este es Dios, esta figura es Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice la Escritura que Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
Y oiga el verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Honrando más a los hombres, a las criaturas, honrando más a la creación que al Creador. El Creador es más grande que toda la creación y Él merece ser honrado. Pero como no le dieron honra, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contranatural. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Creo que esto lo entendemos bien. Es la que está viviendo nuestra sociedad hoy. ¿Y cómo está esta sociedad? Haciendo cosas que no convienen. Y el verso 29 dice, estando atestados de toda injusticia, de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. No heredarán, no heredarán. Ay, podemos poner en el cartel, descansó en la paz del Señor. No, Señor. Podemos poner, está en la gloria. No, Señor. Está en el cielo. El Señor, su palabra está aquí para hacer luz y decirnos cuál es el camino. ¿Qué es lo que el Señor nos dice a nosotros? ¿Cómo debemos vivir nosotros? En el capítulo 5 de Efesios, los primeros 7 versículos, tiene un título que dice, andad como hijos de luz. Y dice a partir del verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes viejas acciones de gracia. Pero sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así que nadie os engañe con palabras vanas, porque, ¿por qué? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y nos dice, no seáis pues partícipes con ellos. Entonces usted me dice, hermano, bueno, todo esto está tremendo. ¿Qué hay que hacer? Porque yo sí quiero heredar el reino de los cielos. Porque Ezequías se le dijo, arregla tu casa, porque de cierto morirás. Y Ezequías dijo, dame 15 años. He andado bien. Yo he andado bien. Yo he andado en integridad de corazón. Yo he tratado de agradarte en todo. Pero regáleme, Señor, permítame vivir. Y es el Señor. No fue Ezequiel el que pidió 15. Es el Señor que dice, te voy a añadir 15 años más. Y te voy a sanar. Pero a los 15 años murió. Pero a eso no se nos ha dicho, a nosotros no se nos ha dicho, Señor, espérate. ¿Sabe por qué? Porque la muerte cesa nuestra vida aquí estamos de paso y la muerte viene de afán. No respeta las canas del anciano, no respeta el vigor del hombre joven, deportista, fuerte, no respeta la inocencia del niño, no respeta a la belleza de una mujer, ni a la sabiduría de cualquier hombre. Ella siempre viene de afán y así está establecido. ¿Qué hay que hacer? Yo no quiero perderme, yo quiero arreglar mi casa. Primer paso, reciba a Jesucristo como su Salvador. En San Juan capítulo 1, los versos número 11 al 12, el Señor nos dice ahí, en este capítulo el Señor dice, respecto de Jesús, dice así la Escritura, capítulo 1 del Evangelio según San Juan.
Véalo, por favor. Primer paso. Dice el 11, a lo suyo vino, en singular, suyo. ¿A qué vino? A salvar. A eso vino. Y los suyos, plural, ¿quiénes eran los suyos? Los judíos y los israelitas. Porque Israel se había dividido en dos pueblos. Los suyos, ni los judíos ni los israelitas, le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, reciba a Jesús, recíbalo, dígale, Señor, yo te recibo hoy como mi Salvador personal. Reciba a Jesús, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, yo creo, Señor Jesús, que tú eres Dios Todopoderoso. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No de ser llamados, porque una cosa es que uno lo llamen y otra es que uno sea hecho. Somos hijos de Dios los que hemos recibido al Señor. Nos dio ese derecho. Somos hechos hijos de Dios. Así que usted puede decir ahora, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi alma, te doy mi corazón, te recibo, Señor. Yo acepto que tú moriste por mí en el Calvario. Cuando uno recibe a Jesús, uno está recibiendo lo que Él hizo por nosotros. Segundo paso de los que reciben a Jesús, arrepiéntase de sus pecados. Arrepentirse es reconocer con dolor que hemos ofendido a Dios y la decisión de no volver a hacer lo malo delante del Señor. Mire, el arrepentimiento no es un consejo. El arrepentimiento no es una recomendación, es una orden, es un mandato. Dice Hechos de los Apóstoles 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, en que no sabíamos que todas estas cosas nos iban a desheredar del reino de los cielos, Dios pasando por alto, ahora sí ya lo sabe, ahora dice, bueno, vamos a perdonar todo eso. Dice, manda a todos los hombres, a usted y a mí, en todo lugar donde estés, Dios manda que se arrepienta. Arrepiéntase, estimado amigo, cambie, tome esa decisión. Señor, me duele haberte ofendido. No es remordimiento, es decisión de no volver a pecar. Por eso uno tiene que recibir y entregarse al Señor, porque yo lo recibo. Él viene aquí y digo, te entrego la dirección de mi vida, me arrepiento, Señor, yo he guiado mal mi vida, dirígela tú de ahora en adelante. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor pide que nos arrepintamos? Verso 31. Por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y si yo me arrepiento, ¿qué más debo hacer? Obedezca lo que Dios manda. Los hombres que entendieron allí en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, hemos cometido un error, hemos crucificado al santo, hemos crucificado al que estábamos esperando. Y Él resucitó y somos testigos de su resurrección. Nosotros no podemos ignorar esto, cometimos un error. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Obedezcan. ¿Qué hay que hacer? Arrepiéntese, arrepentíos. Bautícese en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados. El bautismo es una ordenanza. La gente dice, ay, que él se salva sin bautizarse. No, Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En el bautismo, nosotros somos introducidos en el cuerpo de Cristo. Nuestros pecados son borrados de nuestra vida. Toda esa vida, de toda esa larga lista que dimos ahí, de los que no pueden heredar, eso es borrado. Por eso dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, bienaventurados. ¿Dónde somos lavados? Cuando somos bautizados en el nombre del Señor Jesús para el perdón de nuestros pecados. Por eso Apocalipsis, el texto que leímos de Apocalipsis, gloria al Señor, ese texto dice, y se lo vuelvo a leer, qué texto tan hermoso, nos dice, bienaventurado, Apocalipsis 22:14, los que lavan sus ropas, lave su ropa, arrepiéntase y lave su alma, su corazón en las aguas del bautismo, invocando el nombre de Jesús. No se puede decir otro título ni nombre, tiene que decirte, hermano fulano, te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados.
Algunos les invocan los títulos. Tiene que volver a bautizarse como lo dice la Biblia. Y como se bautizaron todos en la Biblia, en el nombre del Señor Jesús, para el perdón de sus pecados. Y luego, ¿qué hago? Sea fiel al Señor. Ese mismo texto donde estaba la lista allí en Primera de Corintios, en el capítulo 6, donde dice, no erréis, que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y está allí la lista de quienes no pueden. En el verso 12 dice, y esto erais algunos. Algunos eran borrachos, otros eran ladrones, otros estafadores, otros eran afeminados, otros se echaban con varones, otros eran fornicarios, otros eran adúlteros, otros eran mentirosos. Pero ¿qué hizo el Señor cuando nos lavó, cuando nos bautizamos? Ya esto era algunos más, ya habéis sido primero lavados. Es lo primero que hace, que nos lava. Cuando vamos a las aguas del bautismo, Él lava nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro ser. Ya habéis sido santificados. Los pecados, cuando son perdonados, el hombre, no hay ninguna condenación para él, ya ha sido santificado. Ya habéis sido justificados. No hay condenación para ti porque fuiste justificado. El Señor dice, eres inocente, eres limpio. ¿Y cómo sucedió todo eso? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabanzas al Señor, a su nombre sea la gloria. Ya habéis sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Subráyelo ahí. Primera de Corintios 6:12, ahí está, por eso lo dice. Y entonces, ¿qué se sucede? Lleve, como ya usted fue lavado, en el día eterno, en el día que nos toque presentarnos delante de Dios a entregar cuentas, se nos dirá esto de Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Aleluya. Tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Usted sigue leyendo y usted se da cuenta que esa es la ciudad cuyas calles son de oro, cuyos ríos son de cristal, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de nuestro Dios. Así que hay una esperanza gloriosa para el que se arrepiente. La lista es larga de los que no pueden entrar, pero la solución es fácil. La solución es fácil. Los pecados pueden ser miles, pueden ser horrorosos. El hombre puede ser un homicida, puede ser un borracho sin vergüenza, lo que sea. Pero mire cómo Dios de amoroso nada más te dice, recibe a Jesucristo, acepta que Él vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Cuando Él murió en el Calvario, ocupó el lugar que nosotros nos merecíamos. Murió por nuestros pecados para que nosotros, los que le recibamos, seamos ahora sus hijos y sus hijos nos arrepintamos. Señor, me duele haberte ofendido, yo perdí el tiempo andando mal, mi decisión es vivir para ti, le obedecemos. Señor, me bautizo en tu santo nombre para el perdón de mis pecados, lléname de tu Santo Espíritu. Nos convertimos, cambiamos de vida, Él hace eso. Convertirse es cambiar de vida, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, tiempos de bendición, tiempos de alegría, tiempos de victoria. Ahora tenemos derecho al árbol de la vida y podemos entrar, ya tenemos la llave es esa, el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Esa llave ya la tengo, entonces tengo la llave para entrar a la ciudad santa. Tenemos esperanza gloriosa en los cielos. Hermano, si tú te has arrepentido, te has bautizado, estás en el Señor, si has lavado tus pecados con la sangre de Jesucristo en las aguas del bautismo, en el glorioso nombre de Jesús, si el nombre de Jesús fue invocado en tu vida, hermano, vea, tener el nombre de Jesús invocado en nuestras vidas es un privilegio, es una honra, es un honor, es una bendición, es una dicha, es una fortuna, es una bienaventuranza, porque tenemos vida eterna, tenemos salvación, tenemos las llaves del reino de los cielos, podemos entrar. El día que nos vayamos de aquí, sabemos a dónde vamos, a la gloria con nuestro Señor Jesucristo. Persevera en santidad.
Aquí viviremos dificultades, qué escasez, qué persecución, qué pobreza, pero hermano, creyendo, anclados en el Señor Jesucristo, con nuestra esperanza y nuestra vista puesta en la meta, en el premio, en la gloria. Cuando uno conoce todo esto, le da mucha tristeza cuando alguien fallece sin Cristo. Cuando alguien fallece y no había recibido a Jesús, uno dice, ¿qué esperanza hay? Pero los que tenemos a Cristo tenemos esperanza que el día que Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estemos vivos seremos arrebatados y transformados para ir con Él para siempre. Esa es la esperanza que tenemos. Tenemos la llave de la ciudad santa. Tenemos vida eterna en Jesús. Y allá en la gloria es más largo que lo que vamos a vivir aquí. Así que mi hermano querido, recibe a Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Bautízate en el nombre de Jesús. Persevera en la santidad aguardando la venida del Señor. Consérvate fiel al Señor. Amén. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que esta palabra hoy quede grabada en su corazón, en su alma, en su vida. Que nos sirva de luz, de orientación, para tener derecho a entrar a la ciudad santa, a la ciudad gloriosa que el Señor ha preparado para los que le aman y los que somos de Él. Vamos a orar. Usted va a recibir a Jesús ahora. Amigo, recibe a Jesucristo y corre. Esto tiene que ser pronto. Esto no es que lo voy a pensar. Muchos se han quedado pensando y se fueron a la eternidad, a la tristeza eterna, al dolor eterno. Pero cuando a mí me dicen algo tan bueno, yo enseguida digo, Señor, no hay otra salida. Aquí estoy, te recibo y te entrego mi alma y corazón. Entra aquí, entra en mi vida, te recibo. Quita lo que no te agrada. Me arrepiento. Pastor, venga, pastor. Yo quiero bautizarme, yo quiero tener el nombre de Jesús, yo quiero tener la llave del reino de los cielos, yo quiero recibir esa gloria, yo quiero tener seguridad que mi vida eterna la tengo asegurada con Cristo en los cielos. Yo voy a obedecer y voy a perseverar creyendo en santidad. Lléname de tu Santo Espíritu, hazme partícipe de los dones espirituales para disfrutar esta salvación maravillosa que tú has preparado a los que te aman. Amado Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu grande amor, porque dejaste tu trono de gloria en los cielos y por amor a nosotros te vestiste de carne, participaste de nuestra naturaleza, fuiste tentado en todo y venciste al diablo, al pecado y todas las fuerzas del mal, y ocupaste mi lugar en la cruz del Calvario. Señor, y resucitaste para mostrarnos que en ti hay vida eterna. Y hoy me hablas por tu palabra, Señor. Los amigos que están hoy reconociendo tu grandeza, Señor, que se están recibiendo y que se están arrepintiendo, Señor, que están diciendo me arrepiento de los pecados, cambio mi vida, Señor, cámbiame, ilumina mi camino, hazme caminar por la senda de justicia por amor de tu nombre. Señor, que corran al bautismo en tu nombre, para que sus nombres sean escritos en el libro de la vida, para que sus almas, sus conciencias, su ser, sus ropas sean lavadas, Señor Jesucristo, y tengan derecho para entrar a la ciudad santa, donde viviremos contigo por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, les guarde, que la paz de Cristo reine en su corazón y sea fiel, ame al Señor, corra a buscar su salvación. El Señor Jesús les bendiga maravillosamente. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Gracias, hermano Esdras, por esta palabra tan especial en esta hora, en esta mañana, donde Dios ha hablado no solamente a los amigos, sino a la iglesia. Y nosotros tenemos una meta clara. Nosotros debemos buscar la salvación, la vida eterna. Esa es la razón por la cual estamos siguiendo al Señor Jesucristo. Y qué bueno que no solamente nosotros, sino todos aquellos que han oído esta palabra y que la van a escuchar porque este mensaje queda allí grabado. Qué bueno que también puedan recibir a Dios en sus corazones y que todos podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Así que, hermano Esdras, muchas gracias. Y bueno, hemos ya llegado prácticamente al final. Voy a invitar entonces al hermano Julián
para ya así ir terminando este servicio en el nombre del Señor Jesús. Hermano Julián. Muchas gracias, hermano Jair, hermano Esdras, muchas gracias por esta palabra hermosa que el Señor le ha dado para la iglesia, para los amigos en esta mañana. La doctrina es algo bien especial, la enseñanza de la palabra del Señor explicada desde la Biblia es una gran bendición para todos nosotros. Bueno, compañeros, hermanos, nos vamos despidiendo todos en este momento. Hermano Esdras, regálenos unas palabras de despedida para toda la audiencia que en esta mañana se conectó para estar escuchando esta palabra. Bien, pues, hermano Esdras. Amén, hermano, gracias por la invitación. Es una bonita oportunidad la que Dios nos concede de estar hoy en comunión. Gracias por estos medios que nos permiten compartir la palabra y vivir la comunión cristiana. A ustedes, mis hermanos, por el esfuerzo que hacen, por el ministerio que Dios les ha dado, por saber hacer uso de toda esta tecnología, y a los hermanos y amigos por estar atentos a la palabra. Recuerden, la palabra es lámpara, es luz que nos muestra el camino. Sigamos al Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Que las bendiciones de Dios abunden en sus vidas, en sus hogares, en sus corazones, y que la paz de Cristo reine en sus vidas. Bendiciones y prosperidad en el nombre de Jesús. Muchas gracias, hermano Esdras. Bueno, para toda la audiencia, agradecerles por haber estado en esta mañana con nosotros y también por compartir este enlace, y que el Señor sea bendiciéndonos a todos en este día en las diferentes escuelas dominicales y cultos y programas, eventos que lo que harán es exaltar y glorificar el nombre de Jesús. Bueno, así vámonos despidiendo esta mañana, hermano Alex, hermano David, hermano Jair, unas palabras pequeñas de despedida, y luego nuestro hermano Caleb termina con la emisión del día de hoy. Gracias, hermano Julián. Un abrazo, y a nuestro hermano Esdras por la palabra. Qué palabra tan especial ha llegado a nuestra alma hoy, a nuestra vida, y a todos los que la pueden oír. Bueno, hermanos, sigamos al Señor, sigamos escuchando su palabra. A todos, que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo y que el Señor los continúe bendiciendo. Rogamos al eterno Dios las bendiciones para cada uno, al pastor Esdras Daniel Barranco Jiménez, que el Señor bendiga su vida, el ministerio que Dios le ha dado, su familia. Y hoy a las 5 de la tarde, por favor, conéctese con nosotros. Estará nuestro amado pastor y presbítero de la ciudad de Bogotá, el pastor Tomás Hurtado, predicando la bendita palabra del Señor, para que usted por favor se conecte 5 de la tarde, hora Bogotá, hora Caracas, hora Ecuador, para que usted se conecte y comparta este link en el nombre del Señor, porque seguimos predicando la palabra de Dios y dándole un buen uso a estos medios de comunicación. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, agradecerle a Dios por sus bendiciones. De verdad, una mañana muy especial, una palabra muy, muy bonita y necesaria para cada vida. Y bueno, los esperamos a cada uno de ustedes en nuestra programación, hermanos. Que el Señor Jesús siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Dios les bendiga a todos. Muy bien, así estamos llegando al final de esta preciosa dominical. Gracias a Dios por su palabra, y a nuestro hermano Esdras Barranco, que estuvo con nosotros presentando este maravilloso potaje de la palabra del Señor Jesucristo. Esperamos pues que el Señor nos bendiga también esta tarde de una manera muy, muy especial en este domingo 30 de agosto. Esperamos muchas bendiciones del Señor. Feliz resto de día, y que en estas dominicales el Señor nos bendiga a todos nosotros también de una manera muy especial. Como siempre, y puso Samuel una piedra entre Mizpa y Sen, diciendo: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Bendiciones. Amén.